en casa. Hola niños, niñas, padres de familia, ¿cómo están? ¿Están listos para empezar la última actividad de esta semana? Entonces empezamos. La actividad de hoy se denomina ¿por qué cazaban los antiguos pobladores? El propósito de la actividad es explicar cómo y por qué los antiguos pobladores peruanos cazaban. Recuerden, niños, que en las actividades desarrolladas en la semana, reflexionaste sobre el aislamiento social y cómo nos ha permitido comprender cómo los seres humanos hemos invadido el hábitat de algunas especies de animales. También investigaste sobre los factores que alteran el equilibrio natural del ambiente y cómo esta situación afecta a los animales. Bien, entonces empezamos, niños, nuestra actividad del día de hoy, reflexionando a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué sabes de las antiguas poblaciones andinas? ¿Cómo y dónde vivían? ¿Qué nos dicen las diversas fuentes sobre las antiguas poblaciones en el Perú y su relación con la vida animal? Estas preguntas las resuelves en tu cuaderno u hojas. Espero, niños, sus respuestas. Para que conozcas y comprendas cómo era la relación entre los primeros habitantes de los Andes peruanos en relación con los animales, vamos a analizar las siguientes imágenes y contestar a las siguientes preguntas. ¿Qué observas en las imágenes? ¿Cómo son los hombres de las imágenes? ¿Dónde crees que se encuentran? ¿Qué hacen los hombres? ¿Para qué? ¿Qué instrumentos o herramientas usan? ¿Por qué? ¿Por qué se encuentran en grupo? ¿A qué época de la historia peruana corresponden los hombres de las imágenes? ¿Por qué? También vas a observar esta imagen para responder las siguientes preguntas. ¿Qué serán esos objetos? ¿Para qué habían servido? ¿Quiénes crees que lo usaban? ¿Por qué? ¿De qué crees que están hechos? ¿Por qué? ¿Has tenido oportunidad de ver esos objetos? ¿Dónde? ¿Qué información conoces de ellos? Estas preguntas las resolverás en tu cuaderno u hojas. Continuamos, niños. Ya. Seguramente, niños, han tenido dificultades para contestar las anteriores preguntas. Para ello vamos a leer el siguiente texto titulado Los antiguos pobladores peruanos, ¿cómo se apropiaron del medio? También les voy a enviar un video. En nuestro territorio, cazadores y recolectores indiscriminados. Las primeras bandas que llegaron a nuestro territorio hace más de 16.000 años eran nómades y vivían de la caza, la recolección y la pesca. Cogían todo lo que servía para alimentarse: plantas, raíces, hojas, gusanos, animales más grandes muertos. Hombres, mujeres y niños trabajaban para poder sobrevivir, y sus instrumentos eran muy simples. Junto a ellos vivían animales como el megaterio americano, el tigre dientes de sable, el venado y el paleolama, que es un antepasado de los guanacos y vicuñas. En la sierra se refugiaron en cuevas como las de Uchumachay y Jayhuamachay. Luego de mucho tiempo de observar y experimentar con su medio ambiente, es decir, con la naturaleza que los rodeaba, los hombres y mujeres comenzaron a conocer mejor a las plantas y a los animales. Se dieron cuenta de que debían escoger las plantas para así dejar que vuelvan a crecer la siguiente temporada. Aprendieron además que si cazaban a todas las hembras, la especie no podría reproducirse. Inventaron entonces una forma de cazar en equipo. Rodeaban a los guanacos y vicuñas y luego dejaban salir a algunas hembras y a los pequeños.
Esto se conoce con el nombre de Chaco y se practica hasta hoy. Escenas de este tipo de caza se pueden ver en las paredes de la cueva de Toquepala, en lo que hoy es el departamento de Tacna. La domesticación de animales. Mucho tiempo después, hace más de 5.000 años, la gente de los Andes aprendió a domesticar a los camélidos. Empezaron a criarlos, cuidarlos y alimentarlos, y para hacerlo construyeron corrales. Pero como las vicuñas y los guanacos no se acostumbraban a vivir en corrales, comenzaron a cruzarlos para tener crías diferentes que sí se adaptaran a esas condiciones de vida. Así nacieron las llamas y las alpacas, que son los descendientes de cruces de guanacos y vicuñas. Estos últimos, guanacos y vicuñas, vivieron y viven todavía hoy de manera silvestre. Luego de leer y ver el video, vamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas que están en el cuadro. ¿A qué se dedicaban? ¿Por qué? ¿Cómo realizaban la caza? ¿Por qué? ¿Qué animales cazaban? ¿Para qué? Bien, también vamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. Estas preguntas las resolverás en tu cuaderno u hojas. Vamos a responder a las siguientes preguntas de la lectura. Número 1. ¿Cómo y por qué se desplazan los antiguos pobladores de un lugar a otro? Se desplazaron en pequeñas bandas compuestas por 12 a 13 personas y lo hacían de un lugar a otro para recolectar los frutos y raíces para cubrir sus necesidades de alimentación. Número 2. ¿En qué espacio del territorio se desplazaban y habitaron? Los primeros pobladores llegaron al área central andina en grupos pequeños de aproximadamente entre 14.000 y 12.000 años antes de Cristo, y debieron enfrentarse a un medio difícil en un clima extremadamente frío, ya que su llegada coincidió con un periodo de deshielo. Pregunta 3. ¿Qué pruebas se tienen de la existencia de los antiguos pobladores peruanos? Se tienen pruebas de que encontraron restos de instrumentos de caza en Piquimachay, Pacaycasa, que se encuentra en el departamento de Ayacucho. Y se trata de piedra tallada simple, puntas de flecha y cuchillos tallados por un solo lado. Y estos instrumentos fueron elaborados con dientes de animales extintos, como el tigre de diente de sable, el caballo americano, el megaterio, que era un perezoso de gran tamaño, y otros actuales como el puma. Pregunta 4. ¿Qué actividades realizaban para poder vivir? Los antiguos peruanos, para poder sobrevivir, se dedicaron a la caza y a la recolección de frutos, raíces, huevos, insectos, reptiles, lagartijas, etc. ¿Para qué ellos recolectaban? Para satisfacer el hambre, es decir, aprovecharon todo lo que les ofrecía la naturaleza. Pregunta número 5. ¿Por qué a los primeros pobladores peruanos se les llamaba cazadores y recolectores indiferenciados? Porque los instrumentos que elaboraron los utilizaron para realizar distintas actividades. Por ejemplo, la misma herramienta hecha de piedra la utilizaban también para descuartizar o ayudarse en otras actividades. Bien, niños, ahora sí, niños, creo que ya están en la capacidad de elaborar un texto acompañado de imágenes de cómo era la relación de los primeros habitantes de los Andes peruanos con la vida animal. Acuérdate que esta información te servirá para las actividades de la siguiente semana. Finalmente, reflexionarás con las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste en esta actividad? ¿Consideras que ese aprendizaje te ayuda a explicar por qué las antiguas poblaciones cazaban? Hasta la próxima semana, mis niños. Cuídense mucho.